Llegó el momento de presentarte un revisado completo a este soundbar de Samsung. Es el T650. En este video vengo a mostrarte una prueba de sonido. También vengo a mostrarte experiencia de uso. Vale la pena comprarse un soundbar como este. Así que ponte cómodo y vamos con este video. Bien, lo primero que voy a hablarte de este soundbar es que me encantó en cuanto al unboxing. Me gustó porque Samsung incluyó componentes que a mí me encantaron. Por ejemplo, trae dos soportes aquí, dos soportes que tú puedes colocarlo aquí en la parte de atrás y tú podrías, voy a poner esto aquí, tú podrías enganchar el soundbar en la pared. Voy a mostrártelo antes de pasar a la instalación y decirte cómo tú sacarle todo el potencial a este soundbar. Aquí tenemos dos puertos HDMI, tenemos la entrada de corriente, de este lado el cable óptico digital, súper importante porque a través del cable óptico digital es que tú vas a poder sacarle el mejor sonido y vas a poder sacar el audio del televisor, no importa los dispositivos que tú tengas conectados. Puedes tener una consola, un reproductor de DVD, puedes tener varias consolas, una Xbox, una PlayStation, varios reproductores de DVD, todos los puertos que tu televisor soporte. Y si lo conectas a través del puerto óptico digital, si tu TV cuenta con esta salida, pues vas a poder disfrutar de todo el audio, no importa con el dispositivo que tú quieras lo conecte o el dispositivo que tú quieras usar en ese momento. A través del óptico digital vas a poder tener siempre el sonido en el soundbar. Así que ojo con esto. También está la otra opción en el cual tú puedes sacar el audio a través del puerto HDMI. Pero si lo haces así, solo vas a tener sonido en el equipo que esté conectado a través del puerto HDMI. En la parte de arriba tenemos botones físicos. Aparte del mando, porque trae un mando, pues tú también tienes botones físicos en la parte de arriba. Y aquí tú puedes subir, bajar volumen. Y en caso de que el mando se quede sin batería, pues tienes la opción de controlarlo aquí en la parte de arriba. De este lado tiene una pantallita, aquí o aquí, no recuerdo dónde es. Tiene una pantalla que te va diciendo las configuraciones. A través de ahí tú puedes jugar con, por ejemplo, aumentar y bajar el sonido surround. Puedes también aumentar el brillo, puedes cambiar los diferentes tipos de sonido, también puedes configurar el Bluetooth. Y me gustó esto de que Samsung te puso una pantalla para que tú veas, sin necesidad de estar viendo la pantalla de tu televisor, pues a través de esta pequeña pantallita, pues ahí tú vas a poder ir viendo lo que estás configurando en este soundbar. Y a mí en lo personal esto me encantó. En cuanto a tecnología, déjame empezar con el subwoofer. ¿Por qué decido empezar con el subwoofer? Porque es inalámbrico. Me encantó ya que solamente, lógicamente, tú vas a conectar la corriente normal con cable, pero la salida de audio es inalámbrico, no necesita cable. También esta bocina viene con un tamaño de 6.5 pulgadas. Por el tamaño de esta bocina, pues ya yo me imagino que ustedes saben el gran sonido que tiene este subwoofer. Miren, 6.5 pulgadas. También, miren aquí, esta parte por donde sale la presión del aire cuando tú estás disfrutando del sonido surround, pues esto sale por este lado. Me encanta también. Cuando tú lo conectas, simplemente conectas a la corriente, acá, ¿verdad? Lo llevas a la toma de corriente y él se conecta automáticamente, no tienes que hacer nada. Conectas el soundbar y conecta la corriente del subwoofer por aquí y listo, automáticamente se emparejan. Si no es así, pues aquí tiene un botón de sincronización en esta parte, lo dejas presionado varios segundos y ya automáticamente se sincroniza el subwoofer con el soundbar, con la barra, ya que viene con una certificación de audio muy buena. Viene con DTS Virtual X, DTS Digital, Dolby y lo más importante, que el DTS Virtual cuenta con sonido 3D
Surround. Eso es para que tú puedas disfrutar toda la calidad de audio que presenta esta barra de Samsung. Pero visto un poco de la tecnología y de lo que trae la caja, vamos al grano. Déjame presentarte una pequeña prueba de audio para que tú veas cómo suena, y luego subo aquí ya para darte mi opinión final, contarte sobre mi experiencia y decirte ya si este producto vale la pena. Así que vamos con la prueba de audio. Así que no matas, pero está bien dejar heridas cerebrales traumáticas. Asegura los muelles de carga. Bueno, subo aquí a contarte mi experiencia en cuanto al sonido en este soundbar. Voy a empezar diciéndote de que si tú decides ver película, contenido, por ejemplo, película, videojuego, me encanta. Recuerda que si decides jugar, tiene un modo gaming, que tú puedes colocar ese modo gamer para disfrutar una mejor experiencia en cuanto a los videojuegos. Si quieres ver una película, pues te recomiendo que lo pongas en DTS virtual, y eso tú lo vas a ir viendo a través de la pantallita, y con el mando tú puedes seleccionarlo súper fácil. Puedes aumentar y bajar la sensibilidad en el subwoofer, también los brillos. Es decir, que tiene una tecnología incorporada en el cual tú vas a poder sacar el mejor sonido, vas a poder tener la mejor experiencia de sonido en este soundbar. Y me gustó esto de que colocaran esa pantalla, porque ahí tú vas a poder ver lo que tú estás haciendo. Así que en cuanto a la calidad de sonido en películas, la calidad de sonido en videojuegos, me fascinó. Yo quería ponerte más pruebas, pero con este asunto del copyright, ustedes saben que es muy difícil, porque si pongo una película o pongo un contenido con derecho de autor, ustedes saben que YouTube de una vez me bloquea los anuncios en el video. El volumen llega de 0 al 100%. Solo imagínense esta barra con el volumen al 100%. Esto no lo vas a aguantar. Por ejemplo, si la película o el contenido que tú estés viendo en ese momento requiere de explosiones, tiro y acción en la película o en lo que sea que estés haciendo, pues ese sonido al 100%, ese volumen me encanta porque retumba. Y si tú ecualizas el subwoofer y lo pones que saque presión, pues tú lo vas a sentir. Y creo que si tienes vecino, el vecino te va a estar tocando, porque la verdad es que suena muy bien. Por este precio, no voy a decir el precio porque ahora estamos en el Viernes Negro y yo me lo pillé en un super precio, y quizás ya en los próximos días va a estar más barato. Va a estar más caro. Pero basado en lo que he visto con este soundbar, lo cómodo, todos los accesorios que trajo, pues le doy un punto a Samsung. Me gustó. Creo que por un precio como este no se puede pedir más. Es un soundbar súper elegante, súper bien, muy reducida la cuestión de los cables, que eso era algo que a mí no me gusta de los sistemas 5.1, porque son demasiadas bocinas y tú tienes que estar tirando cable por aquí, cable por allá. Yo creo que con este tipo de dispositivo eso es cosa del pasado. Ya tú tener ese reguero de bocina se acabó, porque con una barra como esta tienes un buen sonido, una buena calidad de audio, y es algo que se ve bien y minimiza muchísimo el tema de los cables, que para mí esto es muy importante, porque de hecho esto es inalámbrico. Fíjate que el subwoofer es inalámbrico, no necesitas un cable por ejemplo de la barra hacia el subwoofer, no, sí tienes que conectarlo a la corriente. Y esto es bueno porque si hubiese sido de batería, a cada rato ibas a tener que estar conectando y recargando la batería. Sin embargo, tú lo pones en la corriente y te olvidaste, y te ahorras el cable del subwoofer hacia la barra. Quería irme sin decirte que si tú la quieres comprar para escuchar música por el Bluetooth, esa fue la única parte que a mí no me gustó, porque traté de ecualizar todo a lo más que pude, y yo sentía que para escuchar música le falta.
E inclusive el subwoofer lo puse a tope para que saque la presión, boom, y sin embargo yo sentía de que todavía no se... Pero ese es mi caso, que yo soy un usuario que me gusta escuchar la música que me explote los oídos. O sea, a mí me gusta que la reggaetón, música que conlleve bajo y que suene bien, que suene duro. Sin embargo, a nivel de música no pude conseguir esa experiencia que a mí me gusta. Porque quizá para ti, quizás tú seas un usuario estándar, un usuario normal, que te gusta escuchar tu música relax, que no te gusta ese alboroto, ese escándalo, pues te va a ir bien, te va a ir súper bien. Pero yo para escuchar música tengo otros equipos. Este es exclusivo para juegos y películas, exclusivo para eso. Si yo quiero escuchar música, pues uso otro equipo que tengo. Así que te digo esto porque me imagino que es bueno que tú sepas que en cuanto a la calidad de audio, no, en cuanto a la calidad escuchando música, esperaba más. No es que es malo, porque ahorita dicen no, que el presente te dijo que la barra es mala en sonido. No es que es malo. Es que lo que a mí me gusta cuando estoy escuchando música, ese límite de volumen que a mí me gusta que se escuche bien en mi casa, no lo tiene. Siento que le falta. Pero en cuanto a las películas, videojuegos, no tiene que envidiarle nada a nadie. Ahí lo recomiendo al 100%. Lo consigues en menos de $300, pues cómpralo con los ojos cerrados. Porque si ya pasa de $300, pues la competencia es fuerte. Allá afuera hay un montón de barras que inclusive no son Samsung, son de otras marcas. Y por $300 y muchas veces hasta por menos, cuentan con mejor sonido. Lo bueno de Samsung es que es calidad, buena garantía, y a la larga, si tú decides venderlo, sabes que vas a poder venderlo rápido porque los productos Samsung gustan, los productos Samsung se venden. Conclusión final, los recomiendo, sin duda. Llegamos a la parte final. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Y recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final, tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye. Hasta la próxima.